Bueno, pues nos vamos a ir con... ¿Qué nos vamos, compañero? Con publicidad y regresamos enseguida. Y en los últimos minutos de nuestro programa abrimos nuestro espacio de actualidad de qué parte estás. Hoy hacemos posible este espacio con Damián Caneda, empresario malagueño. Damián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Y otro habitual de este espacio, Marcos Paz, que en este caso va a participar a través de videollamada en directo. Marcos, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, pues tú virtualmente desde fuera de Málaga, que te cojo hoy de viaje por trabajo, y también aquí en Plató, vamos a ir analizando algunos temas de los últimos días, ¿no? Bueno, muy centrados y muy con nuestra mente en todo momento pendiente de lo que está aconteciendo en La Palma, en la isla de La Palma, con ese volcán en erupción, con más de 350 viviendas que ya han sido arrasadas, aparte de plantaciones de plátanos, también de viña, luego también parcelas que estaban dedicadas a la ganadería. Bueno, un desastre económico y humano, ¿no? Afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí que evidentemente unos cuantiosos daños económicos, ¿no? Y en este tipo de circunstancias siempre, en todo momento, ¿no?, suelen aparecer representantes políticos, promesas de ayuda, pero luego cuando el foco mediático se aleja, se termina, pues porque la actualidad manda y al final el foco se pone en otro acontecimiento, en otro hecho, pues a veces esas ayudas tardan muchísimo en llegar. Y aquí hablamos que son ciudadanos que lo han perdido todo. No es que se le haya quemado sus casas, no es que se hayan quedado sin las cuatro paredes de sus casas, es que la parcela donde estaban sus casas ha desaparecido, ha sido engullida, tragada por la lava, por el magma. Pues ojalá que en este caso las cosas se hagan bien y esas ayudas que están prometiendo lleguen rápido porque son muy necesarias. ¿No es así, Marco? ¿Marcos? Damián. Pues sí, Diego, ahora es cuando se tienen que ver todos los impuestos que pagamos, se tienen que ver reflejados. Yo creo que España entera está dispuesta a ayudar a los compatriotas canarios y echarles una mano y ayudarles y que sean rápidas y eficaces y que no queden palabras, como tú has dicho. Hemos tenido en el pasado más reciente, ¿no?, el terremoto de Lorca, por ejemplo, luego años más tarde todavía salían muchas familias diciendo que las ayudas no habían llegado. Eso no se puede permitir, ¿no?, en un estado como el nuestro, que se prometan unas ayudas y que luego tarden tanto en llegar. Completamente. Habrá que ver si todo este figureo que ha habido de políticos, de todo el desfile, luego se transmite en que haya una respuesta de verdad a la gente que le hace falta, que han perdido todo. A mí me da mucha pena ver estas imágenes, sobrecoge, ¿no?, ver las casas, ver las vidas de la gente, tantos recuerdos. Sobre todo que no puedes volver, porque mira un terremoto, una lluvia o algo. Puedes reconstruir. Puedes reconstruir. Aquí no cabe la reconstrucción. Aquí es que te tienes que ir. Sí. O sea, han borrado todos tus recuerdos, me da mucha pena. Lo decíamos al principio del programa y yo tenía esa duda, pero he estado ahí un poquito indagando y rápidamente resumo. El magma, si es que llega al mar, que está por ver, pero si es que llega al mar, terreno que gane la isla es terreno marítimo terrestre, propiedad del Estado. Pero esas parcelas, esas casas que han sido tragadas por el magma siguen siendo parcelas privadas, pero como geológicamente tienen un interés, tienen que ser protegidas por el Estado. Entonces el Estado el que tiene la potestad de expropiar o no. Pero evidentemente esa protección implica probablemente que no se pueda volver a construir allí, porque entre otras cosas tendrías que volver a abrir carreteras, cambiaría la orografía del terreno como ha quedado después de la erupción y tiene que estar protegido. Así que si expropia bien, ojalá que se expropie y que se expropie en alza para que estas personas puedan recomponerse lo mejor posible, pero si no expropia y siguen siendo parcelas privadas, eso sí que va a ser una ruina para esas familias porque son propietarios de la nada. Y hay otro problema añadido. He estado leyendo que, no sé si será verdad, pero he leído esta tarde que la mitad de las parcelas estaban ilegales. Pero estaban. Ahora yo espero que se le dé una... Hay mucha casa de autoconstrucción también. Sí, yo espero que se dé una respuesta sobre lo que había, no sobre lo que va, sobre la legalidad, sobre la fotografía de lo que hubiera, porque el que estaba viviendo ahí, legal o ilegal, estaba viviendo ahí. Y llevaban muchos años. Llevaban muchos años y le deberían dar... Eso por satélite se puede comprobar. Exactamente, le deberían dar otra casa, otro hogar. Ahí estamos viendo cómo están recogiendo sus enseres, los pocos momentos, ¿no?, que han dejado que las familias puedan acceder a sus viviendas para recoger lo que pudieran, ¿no? Pero muchos lo han perdido todo. Marcos, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ha habido un momento en que no he podido oíros, pero aquí estoy. Hablábamos también del desfile de representantes políticos. Bueno, ha estado el presidente del gobierno, ayer estuvo Pablo Casado, el líder del PP. A mí me parece también un poco paradójico, ¿no?, que en este caso desde el Partido Popular se criticó
la presencia de Pedro Sánchez o el que Pedro Sánchez se desplazara allí y retrasara su intervención en la ONU, y que luego un día o 2 días más tarde vaya Pablo Casado, que está muy bien el que vaya, pero que se critique el que vaya el presidente del gobierno. No, es que yo creo que también como presidente del gobierno debe ir a donde está ocurriendo una desgracia, estar cerca del ciudadano y conocer in situ lo que está sucediendo, al margen de que me parezca muy bien que, no sé cómo lo veis vosotros, de que el líder de la oposición también se deje ver por allí, pero que se critique. Marcos, ¿tú cómo ves esto? Lo natural es lo que ha pasado, que el presidente del gobierno se persone, vaya lo más cerca posible de una situación absolutamente desgraciada que ha ocurrido por la erupción de este volcán. Y cualquier crítica me parece que tiene un mínimo de fundamento en este caso, pero no la tiene. A ver, creo que este gobierno tiene muchos motivos para ser criticado. El presidente del gobierno tiene muchos motivos para ser criticado, pero creo que en esta ocasión ha acertado sin ningún lugar a dudas. El presidente del gobierno de España pues, ha actuado rápidamente, ha actuado sin retraso ante una situación realmente catastrófica, como he oído antes a Damián opinar. Y lo que no sé qué pinta allí Pablo Casado. Sinceramente, que vaya allí me parecerá bien, pero que sea un hecho mediático, un acontecimiento mediático, que alguien que no tiene ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada, como Pablo Casado, porque no tiene ninguna acción a realizar respecto a lo que está pasando allí desde el gobierno, porque no tiene capacidad. Y en su caso, quien tendría capacidad de hacerlo sería el Cabildo de la Isla de La Palma o el Gobierno Autonómico Canario, porque sea quien lo haga, pero Pablo Casado puede ir allí, por supuesto, a mostrar su apoyo, puede ir allí a reunirse con quien considere oportuno para estar informado, pero ejecutivamente no aporta absolutamente nada. Y cualquier crítica que se haga desde la oposición a un viaje de un presidente del gobierno, insisto que te ha dado motivos suficientes de crítica, pues en este caso creo que están equivocados. Bueno, desde aquí también destacar la actuación del Gobierno de Canarias, que ha iniciado los trámites para comprar 250 viviendas, algunos son bloques enteros, para bien sean viviendas definitivas o transitorias para familias que se han quedado sin sus casas. Hablamos que han sido, esta erupción de momento lleva arrasada 166 hectáreas y más de 350 viviendas. Hacen falta más viviendas y el parque de viviendas en La Palma es el que es. Hay mucho alquiler turístico y el alquiler que no es turístico, que eso sí que me parece incomprensible, está subiendo los precios, que la verdad, aprovecharte de una catástrofe para querer cobrar más a familias que le hacen falta, la verdad que es algo, en fin, cuanto menos para sacar los colores a más de uno si lo están haciendo así como nos están contando. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de dos medidas que afectan directamente a las empresas y a los trabajadores. Por un lado, quiero pediros, ya que además Damián es empresario, ¿no?, pediros una reflexión, por un lado, sobre el anuncio del Gobierno de ampliar los ERTE en 2 fases hasta el 31 de octubre, los que estaban ahora mismo en vigor, pues no acabarían en septiembre, se ampliarían al 31 de octubre en las mismas condiciones que hasta ahora, y en una segunda fase del 1 de noviembre al 31 de enero, pero eso sí con unas exoneraciones menos generosas. Esa es una noticia. Y la segunda, pues la aprobación de la subida en 15 euros del salario mínimo interprofesional, que se fijaría en 965 euros, ¿no?, tras esa subida aprobada de 15 euros entre el Gobierno y los sindicatos, sin el consenso o sin la aprobación por parte de la patronal, que no estaba dispuesta. Damián. Pues mira, te empiezo por la del salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo, la subida del salario mínimo es una trampa. Hay que diferenciar entre el salario mínimo y lo mínimo que cobra un trabajador. Me parece una obviedad, pero no es así. El problema no está en lo mínimo que cobra un trabajador por una jornada de 40 horas, que eso hay que subirlo, porque con 900 euros no se vive en España. El problema está en la cantidad de funcionarios y de trabajadores que tienen vinculados su sueldo a X salarios mínimos. Entonces, si un trabajador cobraba 3 salarios mínimos, 2,5 salarios mínimos, no son gente que estén cobrando 700 o 800 euros, son gente que están cobrando ahora cerca de 3.000. Sus sueldos están vinculados al salario mínimo. Cuando se puso esas condiciones, estábamos hablando de un salario mínimo bastante ridículo. Tenían sentido, ya no. Pero sí, para que esto se entienda, Damián, ¿qué trabajador, ponme un ejemplo, sin nombre evidentemente, pero qué tipo de trabajador puede estar acogido a te voy a poner un ejemplo mediático, para ¿vale? entenderlo. Los diputados de Podemos. Sí, ¿Te acuerdas que dijeron que cobraban 3 salarios mínimos? sí. Pues les acabas de subir a 3.000 euros en vez de 1.800.
ese ejemplo. Está extrapolable a otras empresas, en otros vínculos. Si se establecen las vinculaciones de los salarios mínimos para hacer unos convenios colectivos, tienes un problema. Si tú separas eso de lo que es lo mínimo que cobra una persona, estoy muy de acuerdo con la subida del salario mínimo, con todas las que ha hecho, y soy empresario, pero es que una persona con 600 euros no podía vivir. Ahora, separamos la... Pero hay convenios en este país que Claro, recogen que sus trabajadores cobran, claro. por ejemplo, 2 salarios mínimos Sí, al mes, o sí, 3 salarios sí, mínimos. o 1,8 Ajá. o 3, claro que hay. Hay mucha gente Sí, vinculada a ese hay tipo de- convenios, sí. hay convenios, esta vez no te sé decir de memoria cuáles, Sí, pero los hay. sí, sí, sí. Entonces, si conseguimos separar una cosa de la otra, tú me preguntas, ¿estás a favor de subir, que lo mínimo que cobre una persona en España suba? Sí. Vale. Ahora, los vinculados no. Importante el matiz que ha puesto ahí Damián, que yo por lo menos lo desconocía. Marcos, ¿qué piensas tú sobre este tema? Hombre, estoy muy de acuerdo con Damián en dos cosas que ha dicho. La primera, en el hecho de que el salario mínimo interprofesional en España es simplemente vergonzoso. En segundo lugar, no comprendo que haya convenios colectivos que estén vinculados o que establezcan una escala de sueldos en función del salario mínimo interprofesional, porque al fin y al cabo cada categoría y cada empleo tiene su importancia y tiene su reconocimiento y no debería estar basado en el salario mínimo interprofesional, que implica, para empezar, el no reconocimiento o la no consideración de la capacitación profesional de cada persona. Y desde luego estoy bastante de acuerdo en el hecho, bueno, cualquier cosa que se diga de lo que ha podido decir Podemos durante estos años respecto de lo que iba a hacer o va a dejar de hacer, no deja de ser la demagogia habitual de un partido que no ha bueno, que está en el gobierno y que por otro lado reclama al gobierno lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que el salario mínimo interprofesional que suba 15 euros no va a romper ninguna economía. Me parece una vergüenza que haya voces que digan que eso va a romper la economía o que va a romper la economía de muchos empresarios. Personalmente, empresarios que estén pagando en este momento el salario mínimo interprofesional sin querer hacer ninguna generalización, pues serán exclusivamente aquellos que bien no tienen otra posibilidad y por lo tanto, bueno, pues les va a hacer daño, por supuesto, pero que se quejen otro tipo de empresarios que tengan a sus trabajadores exclusivamente tomando el salario mínimo interprofesional. Me parece que lo que tiene es esclavos a bajo coste, ¿no? El número de trabajadores que tiene en este momento su sueldo en el entorno del salario mínimo interprofesional es de 1,5 millones de todas las personas que están activas en este momento, porque están en el orden de 20 millones, ¿no? Eso no va a suponer una quiebra de la economía, va a suponer simplemente un poco más de justicia social. Marcos. Y lo que habrá que tener en cuenta, perdón, y termino con esto, lo que habrá que tener en cuenta simplemente es que no se pueden establecer criterios económicos basados en el salario mínimo interprofesional, porque otras cosas se tienen que recuperar debido a que precisamente es una cosa bastante justa. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad, no a la misma que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, por ejemplo, aquí en Málaga, en cuanto a tradiciones, pues hemos vivido una jornada de muchos traslados, de las imágenes para esa exposición con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, exposición en el interior de la catedral, y fue una jornada el sábado, ¿no? Bien temprano por la mañana, de muchos traslados, de mucha gente en la calle. Bueno, pues actualidad COVID, por un lado, destacar el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de donar 30.000 vacunas al tercer mundo del coronavirus. Luego, en cuanto a datos de la incidencia, número de fallecidos, bueno, pues tenemos los de ayer a nivel nacional. En España tuvimos 2.840 nuevos contagios ayer miércoles, con 102 muertes. El número de muertes todavía sigue siendo bastante alto y eso sí, un 76% de la población vacunada con la pauta completa. En cuanto a datos de Málaga, hoy jueves se ha registrado un fallecido de COVID en la provincia de Málaga. La tasa de incidencia en la provincia de Málaga es 70 por cada 100.000 habitantes, con 126 ingresados y 23 enfermos en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Balance de estos datos, y si pensáis que, porque claro, se ha comenzado la tercera dosis, la vacunación, la tercera dosis se estaba ya practicando en los mayores, en residencias y también en personas inmunodeprimidas, ¿no? Pero al resto de la población de momento se descarta, Damián. Bueno, parece que se está acabando ya, ¿no? Ya tenemos la ansiada inmunidad de rebaño, que se decía, un 76% de las personas vacunadas, le añaden los que no estén vacunados y lo hayan cogido, ya deberíamos tener inmunidad de grupo, de rebaño.
parece que esto termina. A no ser que llegue una variante nueva o nos metan una variable nueva en el juego, parece que con las reglas actuales esto debería haber terminado ya. ¿Pensáis que en el caso de que haya una sexta ola, que todo apunta a que sí, va a ser una sexta ola muy leve, muy... Marcos? No lo sé, no lo sé. A ver, la cuestión es la siguiente. Creo que tenemos que de una vez aprender a convivir con esta enfermedad. Hay muchas enfermedades en el mundo y la gripe es una que se reproduce cada invierno. Y esto debería convertirse en algo parecido a una gripe. Me parece de justicia el hecho de que si en España tenemos una cantidad enorme, porque es enorme, de vacunas que aún no han sido descongeladas y que están que tienen un plazo de uso limitado, pues se puedan exportar quiero decir, donar o llevar a aquellos países. Una de las cuestiones que desde el primer momento se puso de manifiesto en todo el mundo es el hecho de que eran los países desarrollados los que iban a poder pagar las vacunas y otros países pues no iban a tener esas posibilidades. Por lo tanto, el hecho de llevarlas a otro país que pueda utilizarlas, debido fundamentalmente a que hay muchas personas que por motivos, desde mi punto de vista, absolutamente justificados, y intento utilizar palabras suaves respecto de ello, no quieren ponerse la vacuna, porque se llevan a otros países donde esa vacuna se puedan utilizar. Marcos, tenemos Pues que dejarlo aquí porque tenemos dos apuntes rápidos que me gustaría pedir una reflexión sobre todo del segundo. Por un lado, un anuncio que sé que va a alegrar a muchos ciudadanos, que es que se recupera, poco a poco se va a ir recuperando las citas presenciales con nuestro médico de atención primaria en los centros de salud, que era una demanda bastante ansiada por muchos ciudadanos, porque hasta ahora es solo por teléfono, en fin, y era muy complicado, y ya se ha anunciado desde el SAS que se recuperan a partir de octubre las citas presenciales en los centros de salud. Y por otro, tenemos imágenes del encuentro que hubo y la comparecencia entre los medios de Juan Casá y el alcalde de Málaga para ratificar ese acuerdo que tiene entre el concejal no adscrito, una vez que se salió de Ciudadanos, y el equipo de gobierno, pues presidido por nuestro alcalde, por Francisco de la Torre. Han firmado un acuerdo para garantizar la estabilidad en el Ayuntamiento de Málaga y para que hasta que finalice la legislatura no haya esos dime y direte o no se saque un tema a votar en el Pleno y que luego Casá pues se desmarque o diga pues que no porque le falta información. ¿Cómo interpretáis rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, Damián, este acuerdo suscrito entre el alcalde, este nuevo acuerdo para estabilidad de la legislatura? Me parece un show, un circo. ¿Un circo? Sí, un show. O sea, yo es que con gente... A ver, Juan Casas se presentó por unas listas, dejó las listas, yo creo que no hay que hacer acuerdos con tránsfugas. Yo creo que el acuerdo es, los ciudadanos votaron en Málaga, Ciudadanos, al Partido Popular, y eso es lo que deben hacer los acuerdos. Si una persona hace hay un pacto antitransfugismo firmado por todos los partidos en el que no se hacen estas cosas. No se puede firmar un acuerdo de estabilidad. En honor a la verdad, él todavía no se ha ido a ningún partido. Nos podrá gustar o no lo que ha hecho, pero es verdad que no se ha, no, él no se ha ido milita en otro partido. Pero es que él se presentó bajo las siglas de un partido. Eso es cierto también. Y firmó y a mí Juan Casado me cae bien personalmente, pero tú te presentas por unas siglas, te votaron, y tú ves las siglas, te vas, te dejas sacar. Ha defraudado a mucha gente Juan Casado desde tu punto de vista, ¿no, Damián? Yo creo que ha hecho una cosa que no es ética, que es tú te presentas bajo unas siglas, votan a las siglas, no a ti. Ciudadanos hubiera sacado exactamente los mismos votos si me hubiese presentado yo de número uno. Ni uno más ni uno menos. A ver, Marcos, ¿qué opina? Marcos, fuera de tiempo ya. Bueno, no le considero ningún valor. Que Juan Casá firme un documento tiene valor cero, porque mañana puede cambiar completamente de opinión. Le haría no sé a quién más le hace falta, sino si al alcalde o el gobierno a Juan Casá, pero no le considero ningún valor. Es decir, Juan Casá mañana puede perfectamente considerar que ese acuerdo no tiene ningún valor y saltarse su firma. Juan Casá es un fraude completo. Y lo que no entiendo es cómo una persona con esa ética puede seguir representando ciudadanos. Pues me refiero a los ciudadanos que somos todos los malagueños, porque Juan Casán no es concejal de quienes le votaron, es concejal de todos los ciudadanos de Málaga. Tenemos que dejarlo aquí. Bueno, me parece que no tiene ningún valor. Marcos, muchas gracias. Marcos Paz, un abrazo. Damián Caneda, muchas gracias también. Hasta muy prontito.